¿Qué es lo que nos dice la condición básica de calidad 3 sobre la oferta académica, recursos educativos y docencia? Básicamente nos dice que la universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente con su modelo educativo. Esto responde a políticas nacionales, regionales e internacionales, así como también a necesidades y demandas productivas, laborales, sociales y o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico y recurso docente y no docente disponible para iniciar su funcionamiento. Además, tiene una planificación para su implementación que garantiza la sostenibilidad justamente de esta oferta, ¿no? Luego vemos aquí cómo se compone, ¿no?, la evaluación de la condición básica de calidad 3. Básicamente hay una justificación de la oferta propuesta, ¿sí? Esta oferta se diseña basándose en un análisis quanti y quali de la demanda laboral. Hay indicadores para esto, ¿no? El indicador nos dice que la oferta académica propuesta por la universidad se encuentra fundamentada sobre la base de estudios empíricos, oficiales, confiables y verificables, y teóricos que justifican su pertinencia económica, social, cultural o académica en el área de influencia. De hecho, en los medios de verificación podemos ver aquí lo que mencionaba Patricia, esta parte del sustento, ¿no?, que tiene que ver con investigación, que es el estudio de la demanda laboral potencial e insatisfecha, lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, y el estudio de la oferta formativa similar existente en el área de influencia, ¿no? Entonces, vamos a partir de esos dos puntos y vamos a iniciar la conversación un poco revisando por qué es importante fundamentar la oferta académica, ¿no? Les cuento un poco, ¿no?, cómo venían las cosas antes. Antes la oferta de una carrera se conformaba a partir de las provisiones de las vacantes de los centros formativos, ¿no?, en las universidades. Es decir, no se evaluaban requerimientos del mercado profesional, o al menos no era la práctica más extendida, y de hecho esta ausencia de interrelación se manifiesta especialmente en desajustes de la oferta educativa con las necesidades del mercado, ¿no? Y esto se menciona frecuentemente y además lo tenemos en comprobaciones empíricas cuando vemos profesionales trabajando en ocupaciones para las cuales están sobrecalificados, ¿no? Esto además viene con una insatisfacción, ¿no?, de empresarios irresponsables de la contratación de necesidades de profesionales. Y esto se venía viendo muy de cerca aquí en el Perú en el ámbito técnico y especializado, ¿no? Hace unos años había un poco carencia de eso. ¿Cómo vienen las cosas ahora? Bueno, ahora las cosas son distintas, ¿no? Hay una mayor velocidad de cambios técnicos y de requerimientos de la producción. Y esto proviene de la globalización productiva y las exigencias de competitividad. Estas manifestaciones, ¿no?, de estos fenómenos de globalización y de aumento de exigencias llevan consigo la necesidad de evaluar requerimientos del mercado profesional y empezar a preguntarnos, ¿no?, cuáles son las carreras que tienen el déficit para satisfacer el mercado laboral, cuál es la oferta del sistema educativo en vacantes y contenidos curriculares. Estas preguntas las hacemos para mejorar no solamente asignación de vacantes, sino también los propios contenidos curriculares, ¿no? Siguiendo con el tema de por qué es importante fundamentar la oferta académica, revisamos un poquito así breve, ¿no?, la ley universitaria y vemos que hay puntos en los que se menciona un poco esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el 6.2, la ley universitaria tiene, ¿no?, la universidad entre sus fines formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? En la 6.8, por ejemplo, encontramos que uno de sus fines es promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. Y bueno, yendo al artículo 7, ya entre funciones, es contribuir al desarrollo humano, ¿no?, que tiene que ver mucho
con el desarrollo de capacidades, ¿no? Y esto con competencias profesionales y la empleabilidad, ¿no? Es decir, la inserción en el mercado laboral. De hecho, en la actualidad es una necesidad de las instituciones educativas nacionales e internacionales demostrar que cumplen roles positivos dentro de la sociedad y que por ello son necesarios en su funcionamiento y permanencia, ¿no? Como instituciones. Ya las instituciones educativas y las instituciones de la sociedad empiezan a preguntarse, ¿somos necesarios para la sociedad? Las carreras que se gestionan en dicha institución son requeridas, son imprescindibles. Y esta búsqueda de respuestas nos plantea un campo de investigación, ¿no? Que tiene mucho de investigación de mercados y diversas aplicaciones para tener respuestas útiles al desempeño académico y social. Repasando un poco, y lo mencionábamos hace un ratito, el concepto de competencias, ¿no? El concepto de competencias tiene correspondencia con el de empleabilidad, ¿no? Lo que les comentaba en la diapo anterior. Es relativamente reciente y de fuente más bien económica empresarial, que supone la presencia de una oferta poblacional, ¿no? Gente que sale del colegio, esa masa de gente que está potencialmente para acceder a una universidad, y un sistema educativo que los dota de suficientes capacidades como para poder responder a variados procesos de producción de bienes y servicios, ¿no? De hecho, esta dotación de capacidades en las personas no solamente debería satisfacer los requerimientos empresariales, sino también en esencia debería ser una garantía social para que las personas se alejen del desempleo y también del subempleo. Yendo un poco más a lo que es un estudio, ¿no? De la demanda laboral y de la oferta educativa, y revisando algunas definiciones, ¿no? Vamos a entender la demanda laboral como esa demanda económica o demanda ocupacional que es determinada por el mercado de trabajo, ¿no? De hecho, esta demanda laboral, demanda económica, es determinada por las unidades económicas que contratan o pueden contratar especialistas de una carrera, profesionales de una carrera. Actúa en el entorno del mercado laboral como un segmento específico y en una primera segmentación nosotros consideramos unidades económicas, de hecho, a todas las empresas privadas, entidades públicas y organismos de la sociedad civil. Yendo un poco más al tema, ¿no? de demanda económica, pues esta es una demanda que está determinada por capacidad de consumo de bienes y servicios y depende por ello de una calidad, cantidad y precio de un producto, ¿no? Que si se da en escenarios de mercado relativamente libres, debe estar por las condiciones y regulaciones en una libre competencia, ¿no? Ahora, viendo el otro tema, ¿no? La contraparte que es la oferta formativa, ¿no? La entendemos como la oferta educativa de una carrera en una determinada área de influencia. Bueno, esta se determina por la existencia de necesidades que la originan en un determinado ámbito espacial y temporal, ¿no? Y este producto, ¿no? De esta oferta educativa satisface o debe satisfacer la necesidad respectiva, ¿no? Que debe ser también de utilidad y de consumo generalizado. Esta oferta educativa debe corresponderse con necesidades poblacionales básicas, ¿no? Me refiero a salud, educación, trabajo, o incluso de mayor carácter específico, ¿no? Por ejemplo, para temas culturales o de infraestructura o de productos de consumo masivo. Yendo ya un poco al tema de la metodología, ¿no? De cómo abordamos este tipo de estudio, de temática, pues primero arrancamos con un desk research, ¿no? Que es una revisión de literatura y últimas investigaciones sobre el mercado educativo que nos permiten diagnosticar y contextualizar, ¿no? Dar un contexto de situación actual. De hecho, y especialmente en Europa, ¿no? Hay una necesidad, ¿no? De dar unidad a este espacio común, tanto educativo como laboral, ¿no? Y se ha profundizado la investigación y el análisis del tema. De hecho, hay algunos estudios, ¿no? Que afirman que los requerimientos empresariales derivados de los estudios, ¿no? Los grados universitarios y los nuevos títulos, estos deben diseñarse de tal manera que integren en sus planes de estudio los contenidos y metodologías que faciliten la adquisición de experiencia práctica en entornos reales de trabajo, ¿no? Hay otras investigaciones de CEPAL, por ejemplo, que
que nos dicen que las profesiones son un reflejo de la estructura social, ¿no? Y denotan incluso las tensiones, en especial que se producen entre la formación y el empleo, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy importante siempre revisar mucho de lo que ya se tiene, ¿no? Ahí también entra la información secundaria, aquí cogemos bases de datos de INEI, Minedu, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entra por ahí algo de SUNAT también, tenemos data de lo que teníamos en la Asamblea Nacional de Rectores, algo también del Sistema Integrado de Administración Financiera, a ver cómo se está moviendo el presupuesto. Nos alimentamos de todo eso también para ayudar a hacer un diagnóstico e ir avanzando en esta estimación de la demanda laboral y la oferta educativa, ¿no? Y también hacemos o consultamos información primaria, ¿no? Cuando nos referimos a información primaria, nos referimos a recolección de información, ¿no? Básicamente en el área de influencia, las bases de datos nos ayudan mucho y de hecho hay instituciones ya rectoras, ¿no? De las estadísticas a nivel nacional. Sin embargo, siempre es importante recoger información en el área de influencia para ver expectativas, saber qué están pensando los tomadores de decisiones y población en general. Eh, Así también, un poquito ya para ir viendo cómo se desarrolla el estudio, ¿no? En un estudio de estos, pues nosotros hacemos reconstruimos toda la historia de cómo se va formando tanto la demanda laboral como la oferta educativa, ¿no? Entonces, comenzamos desde estimar y procesar cuántos tenemos como estudiantes aprobados en quinto año de educación secundaria. Luego vemos, por ejemplo, cuántos fueron los que ingresaron hasta la carrera que estamos estudiando. También podemos tener las tasas de matriculados a una determinada carrera por universidad, cuántos matriculados tienen, cuántos matriculados en determinada carrera. Un poquito para ir viendo el tema de la oferta educativa también, pues aquí poniendo el ejemplo de la carrera de Derecho, podemos ver cuántas universidades están ofreciendo esta carrera a nivel nacional por departamento, ¿no? Lo mismo lo podemos ver por macrorregiones, ¿no? Donde podemos ver que de hecho el centro que incluye a Lima, pues es la que más se carga en oferta de esta carrera, ¿no? También podemos ver data de cómo se están ajustando en el mercado laboral, cómo están ingresando, ¿no? Ese ingreso mensual promedio cruzado por la universidad de procedencia, ¿no? Que ayuda un poco a ver también esta oferta y esta demanda, cómo están convergiendo, ¿no? Así también vamos a ver concentración de empresas que emplean una determinada carrera por rama de actividad, para ver en qué rama de actividad se están concentrando estas empresas que emplean a los profesionales, como también la concentración de estos profesionales empleados por departamentos, ¿no? A ver en dónde se están concentrando. En general, no es raro, ¿no? Es Lima, pero también hay interesantes distribuciones luego de eso, ¿no? Que es interesante analizar. De hecho, los objetivos de este estudio son cuantificar oferta educativa, cuantificar demanda ocupacional. Eh, para esto evaluamos, ¿no? Ambos en el área de influencia de la universidad y también a nivel nacional. Siempre tenemos el indicador a nivel nacional como una referencia. Determinamos también si hay una demanda insatisfecha, ¿no? O una brecha educativa a cubrir dentro del área de influencia y también a nivel nacional. Y bueno, un poco decantando todo eso, pues sustentamos la necesidad de ofrecer las carreras que vamos a evaluar dentro de un ámbito de influencia de la universidad. Entonces, era un poco eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un poco acá el resumen, ¿no? De lo que estábamos viendo es, oye, nosotros cómo vemos esta demanda laboral y demanda insatisfecha, ¿no? Pues cogemos la oferta educativa por un lado, tenemos la demanda laboral por otro lado y vemos si hay una brecha a cubrir en esa oferta, ¿no? ¿Cuál es el gap que necesitamos cubrir en esa oferta educativa? Entonces, eso era manera de resumen. Ahora le voy a dar el pase a Patricia para continuar con las presentaciones.